Hoy empezamos nuestra serie de sermones que estará basada en el primer libro de Corintios. Esta serie estará a cargo del presbítero Daniel Ruiz. Bien, hermanos, pues como pueden ustedes notar, hoy iniciamos una nueva serie de sermones que, por ponerle un título, hemos llamado La Casa de Dios, la Iglesia de Dios, perdón. Y hermanos, hoy iniciamos, pero no sé cuándo vayamos a terminar, ¿no? Esto es como el trabajo de algunos. Tiene hora de entrada, pero no necesariamente hora de salida, ¿no? Hoy iniciamos, pero no sé exactamente cuándo vayamos a terminar. Considero que probablemente nos tomará lo que queda del año, y si no todo, la mayor parte del próximo año, ¿de acuerdo? Así que estaremos un tiempo meditando en Primera de Corintios, tratando de ir sección por sección, explicando lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Bien, dicho esto, hermanos, yo quisiera que por un momento tú reflexiones en esto. Imagina que conoces una iglesia, ¿no? Imagina, no digamos qué es esta, ¿no? Imagina que conoces una iglesia llena de problemas. Una iglesia donde los hermanos están peleándose, que porque yo soy del pastor tal, yo soy del anciano tal, yo soy del diácono tal. Una iglesia donde se toma en poco la sabiduría de Dios y quieren vivir según la sabiduría de este mundo. Una iglesia, ¿conoces una iglesia donde los hermanos saben que otros hermanos están cometiendo pecados atroces y aún así no hacen nada? Imagina que estás en una iglesia, hermano mío, donde entre hermanos se pelean tan serio que terminan acusándose ante las autoridades civiles y entran en litigios y pleitos delante de ellos, ¿no? Imagina que conoces una iglesia donde la cena del Señor termina en borracheras y excesos. Imagina una iglesia donde los que participan de la cena del Señor no reflexionan en la obra de Cristo y su gran bondad y amor. Imagina que conoces una iglesia, hermano mío, donde niegan la resurrección de los muertos y por tanto niegan también que Cristo resucitó. Imagina, hermano mío, que conoces una iglesia llena de todos estos problemas. Y te preguntan, ¿podrías ayudarnos? ¿Cuál sería el primer foco de acción? Entre todo este mar de problemas que tiene esta iglesia, ¿qué sería lo primero que atenderías? ¿Qué sería aquello que tratarías con mayor urgencia? ¿Qué sería aquello que dirías, bueno, vamos a poner en orden estos problemas y vamos a ocuparnos primero de esto? ¿Cuál sería, hermanos, ante una iglesia con tantos problemas que te pida ayuda, a cuál le darías tu prioridad? Reflexiona rápidamente. La inmoralidad sexual, los problemas, los litigios ante cortes humanas, los pleitos entre los hermanos diciendo yo soy de este, yo soy de otro. ¿A qué le pondrías prioridad? Bueno, hermanos, es muy probable que tú y yo de entrada nos enfocaríamos en alguno de estos males. Pero nosotros, ciertamente, de hecho, conocemos una iglesia así. Esa iglesia es la iglesia de Corinto. Todos estos males que he enumerado, hermanos, son lo que estaremos viendo a lo largo de esta serie. La iglesia de Corinto tenía todos estos problemas encima, problemas doctrinales, problemas de inmoralidad, problemas de división, problemas, hermanos míos, en cuanto a demandas y litigios en cortes no eclesiásticas. Todo esto está ocurriendo en esta iglesia y le escriben al apóstol Pablo, Pablo, mira, esto está ocurriendo en Corinto, ayúdanos. Lo sorprendente del caso, hermanos míos, es a lo que Pablo le da prioridad. Ciertamente Pablo irá tratando todas y cada una de estas situaciones en sus cartas, pero antes de tratar de manera particular estos problemas, él vuelve la atención a algo de suma importancia y algo de sumo valor. Cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo del Señor, escribe esta primera carta a los Corintios, tratando de darles instrucción y tratando de darles dirección de parte del Señor, no empieza directamente hablándoles de las soluciones rápidas,
a cada uno de estos males, el apóstol Pablo centra su atención en instruir a esta iglesia acerca de cuál es su identidad. Antes de tratar de manera particular cada uno de estos males, el apóstol Pablo centra su atención en instruir a la iglesia y recordarles quiénes son. Porque, hermanos míos, debemos entender esto. Cuando nosotros no tenemos claro o cuando nosotros olvidamos o negamos quiénes somos, abrimos la puerta a toda clase de males. Nuestra identidad siempre va a dirigir nuestra manera de vivir. Es decir, lo que soy se antepone a lo que hago. E incluso podemos decir que lo que creo ser dirige cómo creo que debo de vivir. Esto es importantísimo. Lo que creo ser, el soy, dirige cómo creo que debo de vivir. Esto es palpable en tiempos como los nuestros, donde hay severos problemas de identidad en las personas. Personas que se creen ser algo que no son, terminan viviendo de una manera contraria a lo que son. El no tener claro la identidad siempre producirá, hermanos míos, errores en la manera de vivir. Y esto ocurre de manera individual, pero también ocurre de manera conjunta, colectiva, corporativa. Y la iglesia, hermanos míos, no está exenta de esto. Muchas veces la iglesia puede desconocer su identidad, la iglesia puede llegar a olvidar su identidad o puede incluso negar su identidad. Sea cual sea el caso, esto siempre terminará en trastornos de la manera de vivir. Por eso, antes de enfocar de manera particular los problemas de la iglesia en Corinto, el apóstol va a recordarles quiénes son. Hermanos, es lo que quiero hacer hoy también para nosotros. Lejos estamos de ser una iglesia perfecta. No podemos mirar a los corintios y decir, qué mal están, qué bueno que no somos así. Hermanos, somos una iglesia que necesita corrección. Somos una iglesia que necesita instrucción. Somos una iglesia que en mayor o menor medida lucha con estos problemas que encontramos en esta primera carta a los Corintios. Pero antes de enfocarnos en cada uno de estos dilemas en particular, debemos recordar esto: ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y es por eso que hoy vamos a estudiar únicamente los primeros 2 versículos de la primera carta de Pablo a los Corintios. Y si me permiten ser más precisos, hermanos, de hecho, vamos a enfocarnos únicamente en algunas cuantas palabras del versículo 2. ¿Sí? Es decir, ni siquiera vamos a estudiar todo el versículo 2. Vamos a enfocar nuestra atención únicamente en algunas cuantas palabras del versículo 2. Y la gran pregunta que trataremos de responder es: ¿quiénes somos? Esta masa reunida aquí hoy, este grupo de gente congregada en este recinto hoy, pregunta, hermanos, ¿quiénes somos? Bueno, vamos a estudiar el texto. Y veamos, hermanos míos, 2 encabezados principales. En primer lugar, veremos que nuestra identidad es que somos la iglesia de Dios. Quiero poner énfasis en de Dios, ¿de acuerdo? Somos la iglesia de Dios. Y en segundo lugar, veremos que somos la iglesia de Dios en el mundo. Quiero poner énfasis en las últimas 2 palabras, el mundo, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar el texto y veamos, hermanos, en primer lugar, recordemos nuestra identidad, afiancémonos en nuestra identidad, gocémonos en la identidad que tenemos. ¿Quiénes somos? En primer lugar, diremos que somos la iglesia de Dios. Véanlo conmigo. Versículo 1 dice el apóstol Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿A quién? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Bien, hermanos, el apóstol Pablo
Después de presentarse a sí mismo como el autor de la carta y reconociendo y afirmando su apostolado, al menos con la realidad de que ha sido llamado, ¿verdad? Esto no es algo que él escogió, ¿no? A él no le preguntaron, ¿qué te gustaría hacer? Y él dijo, me gustaría ser apóstol. No, él fue llamado para eso. Dios lo llamó de manera soberana y el Dios que lo llamó de manera soberana hizo todo lo que se tenía que hacer para que este hombre no se negara. Apóstol. Y él insiste en esto diciendo que es por la voluntad de Dios que tiene este llamado. No por la voluntad de los hombres, sino por la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, aquí estamos delante de una carta apostólica. Y contrario a lo que las personas dicen, el hecho de que esta carta sea escrita por hombres no le resta importancia, valor o autoridad. ¿Quién escribió esta carta? Un hombre, Pablo. Pero este hombre es un siervo del Señor llamado a ser apóstol, de tal manera que es un hombre con la investidura de alguien escogido por Dios para trabajar en este ministerio que nos ayudará a nosotros, hermanos míos, a tener revelación fidedigna de parte de Dios. Lo que vamos a estudiar no es mera palabra de hombres. Pablo escribe por el llamado de Dios y bajo la inspiración de Dios, de tal manera que este texto, escrito por un hombre llamado Pablo, es al mismo tiempo palabra de Dios. Totalmente palabra de Dios. Junto con él está el hermano Sóstenes, de que tenemos muy poca información y que creo no hace falta en este momento abundar. Mi punto es, después de presentar al remitente, el apóstol Pablo muestra a los destinatarios de la carta. Y de entrada, vean hermanos, ni bien ha dado una línea, un grupo de palabras, de entrada, ¿cómo reconoce el apóstol Pablo a estos destinatarios de la carta? Los llama la iglesia de Dios. Ahora, hermanos, ¿será que el apóstol Pablo no sabía de todos los problemas que habían en esta iglesia, en esta congregación? ¿Será que el apóstol Pablo ignoraba la manera de vivir, de proceder y de creer de esta congregación? De entrada diremos que no, porque la carta es respuesta a todas estas cosas, ¿no? Pero, hermanos, debemos entender que el apóstol Pablo era muy cercano a esta congregación, ¿sí? El apóstol Pablo, para empezar, fue quien Dios usó para fundar esta iglesia. Ahí en Hechos capítulo 18 vemos que es el apóstol Pablo a quien Dios lleva a Corinto para predicar el evangelio. Después de haber estado en un par de ciudades donde fue mal recibido y su ministerio, pues aparentemente no dio mucho fruto, el apóstol Pablo llega a Corinto y por un tiempo se dedica a predicar el evangelio y discutir con los judíos en la sinagoga, pareciendo que esto no da mucho efecto, hasta que el principal de los de la sinagoga cree y el ministerio de Pablo empieza a ser fructífero, pero especialmente él se queda allí año y medio porque el Señor le dio una visión diciendo: aquí no te harán daño y además en esta ciudad yo tengo mucho pueblo. Así que, hermanos, esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo y además él vivió año y medio en medio de ellos. Seguramente los conocía bien. Pero además de esto, la evidencia interna del texto nos deja ver que el apóstol Pablo constantemente tenía correspondencia por medio de cartas con ellos. Primera de Corintios 5:9 y Segunda de Corintios 7:8 nos deja ver que por lo menos, además de la primera y la segunda carta de Corintios que tenemos en la Biblia, existen 2 cartas más de Pablo a los Corintios que están extraviadas, ¿no? Digámoslo así, hermanos, que Primera de Corintios en realidad no es la primera carta de Pablo a los Corintios. En Primera de Corintios 5:9, Pablo deja ver que ya antes les había enviado una carta tratando de corregirlos. Pero esa carta se perdió, no la tenemos. Nosotros solo tenemos 2 cartas divinamente inspiradas y que fueron guardadas para la posteridad de la iglesia, que conocemos como Primera y Segunda de Corintios.
lo que quiero enfatizar es que, hermanos, lo que se deja ver con estas al menos 4 cartas es que Pablo mantenía correspondencia constante. Puede ser que para usted 4 cartas no parezca mucho, porque vivimos en los tiempos del WhatsApp, ¿verdad? Enviamos WhatsApp todo el día, ¿no? Y si alguien se tarda más de 2 minutos en contestarnos, empezamos a enojarnos, ¿no? Para nosotros la correspondencia es express. Pero recuerden, hermanos, que Pablo no tenía WhatsApp, ¿no? Ni siquiera tenía Messenger, no tenía correo, ¿no? Entonces, la correspondencia era más tardada en ese tiempo. El punto aquí es, hermanos, Pablo conocía muy bien esta iglesia. Él la fundó, estuvo con ellos 1 año y medio ministrándolos y enseñándoles del Evangelio, y constantemente tenía correspondencia por medio de carta con ellos. Pablo conocía muy bien esta congregación. Si alguien sabía de los males, problemas y pecados de esta iglesia, era el apóstol Pablo. Pero en vez de denigrarla o hacerla a un lado diciendo: ustedes han dejado de ser iglesia, ustedes por sus pecados y maldades no pueden ser llamados iglesia, en vez de denigrarlos en este sentido, lo que hace es afirmarlos. Y directamente y de entrada les llama la iglesia de Dios. Hermanos, ¿cuáles son las enseñanzas que podemos aprender de esta primera sección? En primer lugar, hermanos, aprendemos que somos iglesia no por nuestras obras, sino por la obra de Dios en Jesucristo en nosotros. No somos iglesia por lo que nosotros hemos hecho para Dios. Somos iglesia por lo que Dios ha hecho en nosotros. Vamos a Hechos 20. Hechos capítulo 20, versículo 28. Esta es la ocasión cuando Pablo se despide de la iglesia de Éfeso, llama a los ancianos a Mileto para darles algunas instrucciones y palabras de despedida. Y en medio de estas palabras a los ancianos, escuchen lo que el apóstol Pablo le dice a esta iglesia, o a estos hermanos con respecto a la iglesia. Dice, Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, ¿qué cosa? La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, ¿a quiénes está mandando el apóstol Pablo a cuidar? Al rebaño del Señor, que es la iglesia. ¿Y por qué esta es iglesia? ¿Ellos se lo ganaron? No. Más bien el Señor los ganó a ellos. Hermanos, Cristo con su propia sangre ganó para sí una iglesia. Cristo, por su obra de redención en la cruz del Calvario, donde Él dio su vida y derramó su sangre preciosa, allí donde su cuerpo fue partido y su sangre derramada, allí Él ganó para sí un pueblo, una iglesia. Las iglesias no existen por causa de los hombres, las iglesias locales, ¿no? Las iglesias locales no existen por el mérito humano, por el esfuerzo humano o por las capacidades humanas. Las iglesias locales y la iglesia universal existe únicamente por la misericordia de Dios y por la obra de Dios en ellas. Hermanos, ¿por qué existe la iglesia Sinaí? Vamos a ponerlo así. ¿Por qué existe esta denominada Iglesia Presbiteriana Reformada de México, Sinaí? ¿Por qué existe? Bueno, hermanos, en última instancia, no existe por los hombres, sino existe por Dios, que en su gracia y amor quiso poner aquí una iglesia. No me refiero tanto al lugar, sino a la congregación. Hermanos, ¿podríamos ser exactamente las mismas personas reunidas? ¿Podría ser exactamente la misma lista de membresía? ¿Podríamos hacer exactamente los mismos ritos? Pero si el Señor no nos llama a iglesia, si el Señor no nos concede el ser iglesia, hermanos, no importa lo que hagamos, no seríamos iglesia.
Somos iglesia por la voluntad de Dios y por la obra de Dios, no por el esfuerzo. Así que, hermanos míos, en primer lugar, reconozcamos que la iglesia existe no por causa de nuestras obras, sino por causa de la obra de Dios en nosotros. Dios fue el que dio a su Hijo. El Hijo de Dios fue el que en la cruz entregó su vida. El Espíritu Santo fue el que nos ha llamado a existir como iglesia para vida eterna. De tal manera, hermanos míos, que la iglesia no existe por causa de los hombres. La iglesia existe por causa de Dios, su gracia y misericordia. Esto, hermanos, por un lado, debe ser un gran aliciente. Hermanos, existimos como iglesia por la gracia de Dios. ¿No es esto precioso? Hermanos, existimos como iglesia únicamente porque el Señor soberanamente puso sus ojos en nosotros, nos redimió por la sangre de su Hijo y nos hizo renacer de nuevo para una esperanza viva por medio de su Espíritu. Nuestra salvación y nuestra seguridad eterna no está en nuestras manos, está en las manos de aquel que nos llamó a ser iglesia, Dios. Así que, hermanos, eso es lo primero. Tengamos muy claro que somos iglesia, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que el Señor ha hecho por nosotros y en nosotros. Pero en segundo lugar, esta realidad de que Pablo llama iglesia de Dios a esta iglesia llena de conflictos y problemas, llena de pecados y debilidades, debe hacer que también nosotros reflexionemos en qué tan críticos, en qué tan, hermanos míos, qué tan opuestos o qué tanta oposición presentamos a la iglesia. Hermanos, muchos de nosotros somos prontos a desacreditar. Nos encanta desacreditar. ¿Sí? Es por eso, hermanos míos, que las redes sociales son tan tóxicas, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? No, tal página es muy tóxica, ¿no? Es por eso que las redes sociales son muy tóxicas. Al ser humano caído le encanta desacreditar, porque desacreditar a otro le hace sentir que él mismo es superior a aquel que desacredita, ¿no? Y hermanos, muchas veces ese mismo espíritu es traído al seno de la iglesia, y muchas veces tenemos entre la misma iglesia personas que todo lo que ven y todo lo que hacen de la iglesia los lleva a demeritarla, los lleva a criticarla y a hacerla de menos. Aunque es muy cierto que no debemos hacernos de la vista gorda a los problemas, pecados y dilemas que hay en la iglesia, hermanos míos, debemos tener mucho cuidado de tener un corazón hipercrítico que nos lleve a tratar a la misma iglesia como algo sin valor, como algo sin importancia, como algo, hermanos míos, que fácilmente podemos pisotear. Y ojo, hermanos, solo vale la pena en este punto recordar que la iglesia nada tiene que ver con este terreno, nada tiene que ver con esta construcción, nada tiene que ver con nuestro nombre denominacional. La iglesia tiene que ver con los santos, ¿verdad? La Biblia nos enseña que la esencia de la iglesia es la comunión de los santos. La iglesia no es un conjunto de piedras muertas. La iglesia son piedras vivas en las cuales el Señor ha querido habitar, según 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 6. Y esas piedras vivas son los creyentes en quienes el Señor ha puesto su nombre y en quienes ha hecho morar su Espíritu. Entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado de la manera en que nos referimos al pueblo de Dios, de la manera en que nos referimos, hermanos míos, a los santos, lo que decimos acerca de nuestros hermanos, la manera en que tratamos al pueblo de Dios, incluso la manera en que nos relacionamos como pueblo de Dios, habla mucho acerca de lo que creemos de la iglesia. Y si nosotros vamos a creer algo acerca de la iglesia, debe ser en relación a lo que Dios mismo dice de ella.
Nuestra perspectiva de la iglesia no debe limitarse únicamente a lo que nuestros ojos pueden ver. Debemos tener una mirada celestial de ella. Y esta mirada únicamente está en ver a la iglesia tal y como Dios la ve. Pero muchas veces, hermanos míos, nuestro corazón hacia el pueblo de Dios es muy distinto al del Señor. Miren, hermanos, si alguien podía echarle en cara a esta congregación en Corinto, ustedes ya ni son iglesia, era el apóstol Pablo. Los conocía y tiene autoridad apostólica, ¿verdad? Pero ¿qué hace? A pesar de todas estas desavenencias en doctrina y práctica que tiene esta congregación, ¿cómo nos llama? La iglesia de Dios. La iglesia de Dios no llega con la espada directamente, hermanos. Llega primeramente con la gracia. Recordándoles, ustedes son la iglesia de Dios. Ustedes son la iglesia de Dios. Sí, tienen un montón de problemas. Sí, están errando los caminos. Sí, tienen que volverse pronto en arrepentimiento y fe. Pero recuerden, ustedes son la iglesia de Dios. Hermanos, debemos tener mucho cuidado. Porque muchas veces somos prontos para hablar mal en contra de la iglesia, aún delante de los incrédulos. Y cuando eso ocurre, lejos de enorgullecernos, debemos sentir vergüenza. Porque no estamos atentando contra la iglesia del pastor Daniel, o contra la iglesia de los ancianos del consistorio, o contra la iglesia de tal hermano fundador. No, es la iglesia de Dios. Es la iglesia que el Señor compró con su propia sangre. Es la iglesia en la cual el Espíritu de Dios reposa. De tal manera que cuando nosotros abrimos nuestros labios pronto para desacreditar esta iglesia del Señor, hermanos míos, lejos de mostrar madurez, lo que mostramos es inmadurez. No estamos tomando en serio lo que el Señor ha hecho por la iglesia. Sí, hermanos, en la iglesia hay problemas. Sí, en la iglesia hay pecados. Sí, en la iglesia cometemos faltas y errores. Pero no por eso deja de ser la iglesia de Dios. Si hay un grupo de personas con los que debemos mostrar paciencia, es con el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Pero muchas veces pareciera que somos a los que más pronto queremos ver caer y pisotear cuando ha caído. Pero en tercer lugar, hermanos míos, esto nos muestra la belleza e importancia de la iglesia. ¿La iglesia de quién? De Dios. La iglesia de Dios. La iglesia no es ningún club social, VIP. No. La iglesia, hermanos míos, no es ninguna sociedad o sindicato laboral. La iglesia, hermanos míos, no es simplemente un programa social en el cual nos unimos. No, la iglesia es, ¿escuchan esto, hermanos? La iglesia. Cuando nosotros estudiamos en el grupo pequeño de membresía acerca de la iglesia, una de las primeras cosas que hacemos es enfatizar por qué es bueno identificarnos como iglesia. ¿Han visto, hermanos, que hoy en día hay muchos grupos cristianos que se identifican como centro cristiano, centro familiar o cosas como este tipo, pero nunca como iglesia? Y hermanos, ¿será que realmente es importante identificarnos como iglesia? Bueno, yo sostengo que es de suma importancia, porque es lo que somos. Pero además de esto, hermanos, porque no hay ningún otro grupo, masa social, sociedad humana que pueda compararse al ser iglesia. Iglesia, originalmente, hermanos, es la palabra eclesia del griego, que significa los llamados afuera, los llamados a salir, ¿no? Y esta tiene la idea de lo que somos. Somos este grupo de personas que Dios ha escogido, ha separado del mundo y ha separado para sí mismo. Somos un grupo
que el Señor ha llamado a existir para sí mismo. De tal manera, hermanos, que la gloria de la iglesia está en esto, en ser de Dios, en pertenecerle a nadie más y nadie menos que a Dios mismo. La gloria de la iglesia no está en cuánto dinero tiene, no está, hermanos míos, en qué tan famosa es. La gloria de la iglesia tampoco se encuentra en cuánta gente puede congregar o en cuántos servicios sociales presta. La gloria de la iglesia radica esencialmente en esto, en que le pertenece a Dios, en que es pueblo de Dios, familia de Dios, es, hermanos míos, la amada esposa de Cristo. La gloria de la iglesia, por lo tanto, radica precisamente en estas últimas dos palabritas. No solamente somos una iglesia, somos la iglesia de Dios. Esto nos muestra, hermanos míos, que la iglesia no puede ser comparada con ninguna otra sociedad humana, con ningún otro grupo religioso, con ninguna otra empresa o grupo. Porque todas estas nacen de los hombres y pertenecen a los hombres. Pero la iglesia nace de Dios. ¿Y a quién pertenecen? A Dios. Hermanos, por naturaleza nos encanta pertenecer. Siempre buscamos algo a qué pertenecer, ¿cierto? A algún club deportivo, ¿no? Muchas veces, aunque ya no damos una haciendo deporte, queremos pertenecer, ¿no? Para sentirnos parte. Y entonces, hermano, ya va al partido nada más a estar parado viendo cómo pasa la pelota, pero le gusta pertenecer, ¿no? A algún club social, ¿no? Sobre todo si hay algo de, pues cash, ¿no? Y puedes pagar una membresía. Pertenezco al Batros, ¿no? Pertenezco a tal, ¿no? Nos encanta eso de pertenecer, porque nos da un sentido de identidad y de valor. O sea, hermano, yo pertenezco, o sea, yo compro en Sam's y Costco, ¿no? O sea, como que nos da ese sentir de que pertenecemos a algo, ¿no? Y nos da esta percepción de sentido y valor, ¿no? Nos encanta. Bueno, hermanos, nada se compara a pertenecer a la iglesia. Escúchalo bien. Nada se compara a pertenecer a la iglesia. Porque todo grupo, masa social, religioso, lo que sea, nace de los hombres y pertenece a los hombres. Pero la iglesia verdadera, aquella por la que Cristo murió, aquella en la que el Señor ha puesto el sello de su Espíritu, nace de Dios y le pertenece a Dios. La iglesia, hermanos, no es una institución humana. La iglesia es una institución divina. Como dijo un hombre, la iglesia es la única sociedad en la tierra que pertenece a los cielos. ¿Escucharon esto? La iglesia es la única sociedad aquí en la tierra, pero que pertenece a los cielos. Por lo tanto, hermanos míos, la iglesia, por cuanto es de Dios, trasciende cualquier otra masa o grupo social. La iglesia, hermanos míos, es gloriosa por encima de cualquier otra institución a la que el hombre pueda pertenecer, porque ella le pertenece y es comprada y es sellada por Dios mismo. Es un privilegio pertenecer a la iglesia, porque quienes entran a la iglesia pueden decir: soy de Dios, le pertenezco a Dios. Soy de la iglesia porque Dios me compró con su sangre, porque el Señor me selló con su Espíritu, porque Él me escogió antes de la fundación del mundo. Así que, hermanos, ser parte de la iglesia no es cualquier cosa. Voy a decir algo que quizás para algunos puede parecer chocante, ¿no? Y del tío de entrada, hermanos, pues para que estén prevenidos, para que lo tomen en cuenta y estudien de esto. No me da a mí el tiempo de explicar todo. Pero lo voy a decir. Los reformadores decían que fuera de la verdadera iglesia no hay salvación. Y es lo que sostenemos. Fuera de la verdadera iglesia
no hay salvación. ¿Qué no quiere decir esto? No quiere decir que la iglesia salva, de entrada. Una cosa no dice la otra. No quiere decir que la iglesia salva. El único salvador es Jesucristo. Y esto no quiere decir que por el mero hecho de ser miembro de la iglesia, en su aspecto visible, realmente eres salvo. Yo de hecho creo que hay muchos miembros de la iglesia que por no creer verdaderamente en Cristo terminarán en condenación. Espero en el Señor que no seas uno de esos. ¿Qué es lo que quiere decir esto, que fuera de la verdadera iglesia no hay salvación? Quiere decir, hermanos, o apunta, mejor dicho, a la realidad de que todos aquellos que verdaderamente son salvados por Jesucristo son unidos a la iglesia. Todos aquellos que verdaderamente son salvados por Jesucristo son unidos a la iglesia para que en ella y a través de ella reciban instrucción, acompañamiento, fortalecimiento de parte de Dios. Hermanos, todos aquellos en los cuales el Señor hace la obra gloriosa de redención, los une a su iglesia. Aunque algunos de ellos no llegarán a mirarse dentro de la iglesia visible, en el aspecto espiritual y esencial de lo que es ser iglesia, no hay un santo en gloria que primeramente no haya sido unido a la iglesia. Porque ¿por quién murió Cristo? Por su iglesia. Efesios 5 nos lo dice, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo, el cual se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién murió Cristo? Por su amada, que es la iglesia. Hermanos, esto debe hacer que nuestros corazones comprendan que la iglesia es importante. Es muy importante. Sí, la iglesia tiene sus luchas, tiene sus problemas, tiene sus pecados, pero participar de ellas es de suma importancia. Cuando el Señor te unió a la cabeza, que es Cristo, también te unió a sus miembros, que es la iglesia. Y te puso en la iglesia para que seas edificado en ella, pero también a través de ella. Dios utiliza a la iglesia para perfeccionar a los santos y para edificarnos unos a otros. Rápidamente, acompáñenme a Efesios, capítulo 4. Versículos 14 al 16, Efesios 4, 14 al 16 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, ¿quién es el cuerpo de Cristo, hermanos? La iglesia, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La salvación depende de estar unido a Cristo, pero siendo unidos a Cristo, somos unidos a su cuerpo. Y en esta unión con su cuerpo somos ministrados, fortalecidos y edificados en amor. Hermanos, una vez más, esto resalta el valor de la iglesia, la importancia de la iglesia. Si el Señor la ha amado a tal punto que dio a su propio Hijo para rescatarla y purificarla, y el Señor la utiliza con tanto bien para los santos, que es muy importante que ellos sean unidos a la iglesia, hermanos, ¿cómo nosotros hemos de despreciarla? ¿Cómo nosotros hemos de restarle valor? Hermanos, el ser de la iglesia es un alto privilegio, porque ves pertenecer a un grupo que trasciende cualquier otro grupo terrenal, es celestial, y que además es de suma importancia y de sumo bien. Lastimosamente, vivimos tiempos marcados por un profundo individualismo, y hemos traído eso a la iglesia, ¿verdad? Lo importante soy yo con Dios. Lo importante es que yo me salve. Hermanos, sí, esto es cierto, no lo voy a negar, pero debemos entender que así como la salvación tiene un aspecto individual, la salvación también
para crecer y madurar en ella, se experimenta en un sentido corporativo, corporal, la iglesia. Así que, hermanos, miren, es la iglesia de Dios, no de los hombres. Debe ser de mucha importancia para nosotros. Y debe ser un gozo para nosotros pertenecer a ella. ¿Cuánto más cuando pertenecemos no por lo que hemos hecho, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros? Debemos valorarla. En segundo lugar, hermanos, y de manera mucho más breve se los prometo, vamos a ver también que esta identidad, la iglesia de Dios, es complementada en este texto con un poquito más. Y diremos entonces, ¿quiénes somos la iglesia de Dios en el mundo? ¿Cómo lo vemos en el texto? Volvamos a 1 Corintios 2, dice, a la iglesia de Dios que está, ¿dónde? En Corinto. Aunque el Señor ya compró a la iglesia con la sangre de Jesucristo, y aunque la iglesia no pertenece a esta tierra, sino que pertenece a los cielos, dado que el Señor Jesucristo ha prometido edificar a su iglesia en esta tierra hasta el día en que Él vuelva en gloria, debemos entender, hermanos, que la iglesia todavía no ha sido glorificada. La iglesia pertenece a los cielos, pero todavía está en este mundo. Los Corintios, o la iglesia en Corinto es esa, ¿no? Es la iglesia de Dios. No tiene que ganarse el ser la iglesia de Dios. Ya es la iglesia de Dios, pero ¿dónde están? En Corinto, ¿verdad? Vamos a hablar brevemente, hermanos, de Corinto, porque esto nos va a ayudar a entender un poquito acerca de los problemas de esta iglesia, ¿sí? Y les prometo que va a ser mucho más brevemente. Hermanos, ¿qué sabemos de Corinto? ¿Qué sabemos de esta iglesia? O del lugar donde crece esta iglesia. Bueno, hermanos, Corinto era una ciudad muy importante en el Imperio Romano por dos aspectos. Uno, por lo avanzada que era en el conocimiento o filosofía de aquel tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, hermanos, Corinto era un lugar, vamos a decir, de desarrollo de filosofía. Sí, constantemente en Corinto llegaban personas destacadas en el pensamiento que presentaban siempre filosofía profunda y novedosa, ¿de acuerdo? Es decir, era un lugar en un sentido de intelectuales. Pero en otro sentido, hermanos, Corinto era muy importante porque era una ciudad marítima, era una ciudad con puerto, muy importante en su ubicación geográfica, de tal manera que era una ciudad de gran valor comercial. Gente de todos lados llegaba a aquella ciudad para traer producto y para comprar producto. Era una ciudad muy importante en los negocios internacionales, ¿sí? De tal manera que tanto intelectualmente como económicamente, Corinto era una ciudad prolífera. Era una ciudad con gente muy dedicada al estudio y al razonamiento, y era una ciudad llena de comercio y por lo tanto próspera, rica. Pero Corinto también era una ciudad profundamente pagana y moralmente desviada. Esta sociedad intelectual y rica se caracterizaba, hermanos míos, por tener prácticas religiosas sumamente vergonzosas. En aquella ciudad habían ciertos templos donde se practicaba, entre otras cosas, la prostitución sacerdotal. Es decir, que en aquellos tiempos los sacerdotes de aquellos templos, no cristianos obviamente, templos a dioses paganos, los sacerdotes como práctica religiosa se vendían a sí mismos. Uno iba a adorar a su Dios, llegaba y decía, bueno, pues quiero a tal sacerdote un rato, ¿no? Ese era su culto, ¿de acuerdo? Esa era una manera en la cual rendían culto a sus dioses. Por poner solamente un ejemplo. Aunque es cierto, hermanos míos, que era una ciudad reconstruida y que la fama en cierta manera se debía a la primera ciudad, es muy importante notar, hermanos,
que los corintios habían ganado tan mala fama religiosa y moral que cuando alguien quería referirse a una persona sumamente depravada en el Imperio Romano, decían, está corintianizado. O sea, tenían tan mala fama que una persona depravada era llamada un corintio. Así, era una ciudad próspera intelectual y económicamente, pero llena de falsa religión, paganismo, y llena de inmoralidad de todo tipo. ¿Se dan cuenta, hermanos míos, que quizás podemos identificarnos con esta ciudad? Es muy distinta a nuestra ciudad Corinto, hermanos. Cancún es una ciudad que está creciendo, ¿verdad? Grandemente. Cada vez hay más universidades, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Y económicamente es una ciudad que deja una derrama importante a la ciudad, al país incluso, ¿verdad? Pero hermanos, estamos en una ciudad profundamente pagana y moralmente pervertida, ¿verdad? No estamos muy lejos de Corinto. Ahora, ¿cuál era el problema, hermanos? Como bien apunta el pastor David Correa en su sermón de 1 Corintios 1, lo que nosotros vemos en Corintios parecen problemas aislados. Divisiones, litigios, inmoralidad sexual, la cena del Señor. Parecieron un montón de problemas sueltos, ¿no? Sin conexión el uno con el otro. Pero como bien apunta el pastor David Correa en su sermón, hay un problema que une todos estos otros problemas. Es decir, hay un problema subyacente. Los problemas sobre el nivel del mar son estas divisiones, pleitos, todo esto, ¿no? Pero debajo de todos esos problemas, dándoles cohesión y unidad, hay un problema. La iglesia de Dios en Corinto se había apropiado y amoldado a la manera de pensar de los corintios. Es decir, siendo la iglesia de Dios, vivían como corintios cualquiera. ¿Cuál es el asunto aquí? Una vez más, vamos a llamarlo así, es la apropiación cultural. Los santos, los redimidos en Corinto, querían todavía vivir como si fueran cualquier otro Corinto. Querían seguir manteniendo la manera de pensar y por lo tanto la manera de vivir de la ciudad donde vivían. Ellos no habían entendido que al ser iglesia fueron llamados a salir de Corinto, no físicamente, ellos seguían viviendo en esa ciudad, sino fueron llamados a vivir de la manera, fueron llamados a salir de la manera de pensar y la manera de vivir de los corintios. Pero ellos permanecían en la misma manera de pensar y en la misma manera de vivir. Se aferraban a ser relevantes culturalmente. No querían ser vistos como bichos raros. No querían ser vistos como esa gente fanática. No querían ellos que los otros dijeran, mira esos, cómo viven. Ellos querían pasar desapercibidos, como si fueran uno más entre esa sociedad. Hermanos, debemos entender eso. La iglesia pertenece a los cielos, pero aún está en el mundo. El Señor Jesucristo oró pidiendo que seamos santificados y guardados, pero nunca pidió que seamos quitados de este mundo. Vendrá un día donde ya no estaremos más en este mundo, pero ese será hasta que Cristo vuelva. Mientras tanto, la iglesia está aquí, en el mundo. Y mientras la iglesia esté en el mundo, tiene que enfrentarse a profundos desafíos culturales. La iglesia no puede negar la realidad que vive en medio de una cultura y si no tiene cuidado, puede terminar absorbiendo dicha cultura. Piensen así, hermanos. Una vez más, esto lo tomo del pastor David Correa. David Correa en algunas de sus clases dice, la cultura es un caldo. ¿Sí? La cultura es un caldo. Y si te metes de lleno en ella, terminas agarrando su sabor. ¿Verdad? Usted prepara el caldito, ¿verdad? Y mete allí la carne, ¿no? Y la carne se queda así exenta del sabor del caldo.
¿no? ¿Verdad? La carnita agarra el sabor, ¿no? Agarra, de tal manera que cuando tú muerdes esa carnita, sabe al caldo, ¿verdad, hermanos? Así somos en la cultura. Si no somos cuidadosos, estamos en medio de este caldo, hermanos. Estamos en Cancún, ¿no? No podemos evitarlo. Aquí estamos en Cancún. Y si tú dices, bueno, me voy a Mérida, vas a agarrarla, vas a estar en otra cultura, la de Mérida. Ah, pues me voy a Suiza. Pues también allí ocurre eso. ¿Me explico? No podemos huir de la cultura. Estamos en este mundo. Y si no somos cuidadosos, nos pegamos tanto a esta cultura, nos alineamos tanto a esta cultura, que poco a poco vamos agarrando su sabor. Y mientras el cristiano más y más se impregna de la cultura de este mundo caído, más y más termina sabiendo a ello. Y ese es el problema. Ese es el problema. Así que, hermanos, debemos tener mucho cuidado, porque nosotros no somos la iglesia de Dios en Corinto, somos la iglesia de Dios en Cancún. Pero eso quiere decir, hermanos míos, que también debemos estar atentos de la cultura del lugar donde estamos. Porque, hermanos, no estamos en una cultura neutral, estamos en una cultura que se opone a Dios. Y curiosamente tenemos mucho en común como ciudad con Corinto. Además de que tenemos playas como ellos, ¿no? Somos una ciudad donde el dinero, la información, el conocimiento proliferan, pero junto con ello también la perversión, el paganismo, todas estas cosas perversas. Y lastimosamente muchos cristianos han empezado a tomar la forma de la cultura de nuestra ciudad. Cristianos que hablan de la misma manera que los no creyentes, que visten, que piensan, que creen incluso como si fueran no creyentes. Y es por eso que es importante recordarnos hoy quiénes somos. Somos la iglesia de Dios, llamados a salir, llamados a ser separados para Dios. No pertenecemos principalmente a Cancún y su manera de vivir. Pertenecemos a Dios, al reino de los cielos y a la vida que se encuentra en Él. Hermanos, nuestro problema es que muchas veces comprometemos nuestros corazones antes con el aquí y el ahora que con el Dios eterno que nos ha comprado con su sangre preciosa. Por lo cual, aquí tenemos lo importante de recordar quiénes somos. No somos la iglesia de Cancún. Somos la iglesia de Dios en Cancún. Eso es distinto. Porque nos deja ver que nuestra identidad está en Dios y nuestra residencia temporal es solamente en el aquí. Por lo cual, hermanos, debemos enfocarnos en vivir como lo que somos. La iglesia de Dios. Sí, en esta ciudad perversa, en esta ciudad malvada, en esta ciudad idólatra y pagana, somos llamados a vivir no como ellos, sino a vivir como la iglesia de Dios. Seamos esa luz, seamos esa sal de la tierra, seamos la iglesia de Dios. Vamos a ver. Iglesia Presbiteriana Reformada de México Sinaí. Creer, caminar y compartir el Evangelio.